llegamos al tercer módulo. Yo voy a abrir con una devolución, como hice en el módulo anterior, con una devolución de los trabajos que ustedes mandaron, que bueno, este segundo módulo fundamentalmente Beatriz había propuesto actividades de escritura a partir de lecturas, se detallaba minuciosamente en el power que ella había expuesto en la clase anterior, por eso yo les pedía previa lectura de eso. Y bueno, yo un poquito a modo de que nos acordemos un poquito de qué se trataba. Una de las actividades, por ejemplo, era trabajar con la poesía de Gianni Rodari, Un señor maduro con una oreja verde. Inclusive la trabajamos acá en el curso. La otra era construcción de limericks, ampliar fragmentos narrativos de diferentes autores desde su inicio, mitad o después de su final, escribir un texto a partir de la elección azarosa de 10 palabras tomadas de 10 libros, trabajar con el libro de las preguntas de Pablo Neruda, abrir más interrogantes, responderlos, hacer diálogos entre ellos, elaboración de haikus, establecer redes ficcionales entre diferentes títulos y diferentes libros, construir la voz del narrador desde textos epistolares, que eso también lo trabajamos desde la clase anterior, a jugar a cambiar, me despierto una mañana y soy otro. ¿Se acuerdan que creo que se había hablado sobre el texto de la metamorfosis de Kafka? Me despierto una mañana y han cambiado las proporciones del mundo. Bueno, elaboración de microficciones jugando con la intertextualidad y también los tuit y relatos. Escribir un poema a partir de verbos en futuro, escribir poesía, diálogo teatral. Bueno, estas eran las propuestas. Hay gente que se sintió más llamada por algún juego literario y otros que no, o sea, otros no le llamaron la atención o no tuvieron tiempo a lo mejor de hacerlo. Yo lo que quiero resaltar que, antes de empezar con los trabajos, es que todo este tipo de prácticas a mí me parecen realmente muy importantes e indispensables, porque más allá de lo que nos pueden aportar a nosotros como formadores, como mediadores, como en nuestra tarea pedagógica, yo creo que nos ayuda muchísimo en todo lo que tiene que ser ampliar nuestro universo lingüístico, porque nos permiten también organizar mejor nuestro idioma interno de una manera más creativa. Yo creo que eso es muy importante. O sea, más allá de lo que nos aporta profesionalmente, creo que nos aporta humanamente, porque nos permite, digamos, bucear dentro de nosotros y encontrar las palabras que necesitamos para comunicar lo que queremos decir. O sea, eso me parece que es importante tenerlo en cuenta, ser conscientes de que trabajamos con la palabra desde lo que leemos, pero también desde lo que escribimos, y bueno, ahí está, yo creo que uno sale fortalecido siempre de ese tipo de ejercicios y de prácticas. Bueno, me abro antes con quiero leerles este fragmento, perdón, que está extraído justamente del libro de Beatriz. Este libro está sugerido dentro de la bibliografía para el segundo módulo. Se escribe para poblar el desierto, para no estar más solos en la voluntad de estar solos, para distraerse de la tentación de la nada, o al menos aplazarla. Se escribe especialmente para ser recordado y para recordar, para vencer dentro de sí la amnesia, el agujero gris del tiempo. Es de un autor italiano que se llama Gesualdo Bufalino. Pareció muy hermoso, o sea, sobre todo la parte en que dice que uno escribe para ser recordado y para recordar. Eso me parece muy hermoso, dicho muy lindo. Quiero comentarles que las producciones que ustedes mandaron, algunas tienen algunas correcciones. Porque bueno, yo lo consulté con Beatriz y algunas
párrafos, a lo mejor tienen problemas por ahí con la sintaxis o no están bien organizadas las ideas. Bueno, traté en lo posible, por supuesto, de no alterar el sentido de lo que ustedes querían decir, ¿no es cierto? Bueno, acá empieza un poquito los trabajos. No están todos porque todavía seguían mandando. O sea, yo hoy abrí, había más trabajo. Lo que pasa es que ya no tenía tiempo de leerlos y de incorporarlos al Power. Así que bueno, después los voy a ir sumando. Esto se refiere a los trabajos referidos a las cartas. ¿Se acuerdan de quién les gustaría recibir ustedes una carta? Bueno, fue bastante variado. Tenemos de Mafalda, por ejemplo. ¿Quieren que vayamos leyendo algunos pedacitos? Bueno, miren. Hola, querida amiguita, me gustó mucho recibir, lo voy a leer de acá. Me gustó mucho recibir una cartita tuya. Me puso muy contenta saber que después de tantos años haya niños como vos que siguen leyendo mis historietas. Quería agradecer tu interés y, si fuera posible, el de muchas personas más. Me han convertido en alguien famoso. Por lo que me cuentas en tu carta, eras mucho más pequeña que yo y no has vivido lo mismo que yo y mis amiguitos en otras épocas difíciles de este país. Respondiendo a algunas de tus preguntas, te cuento que me gusta leer, escuchar los noticieros, mirar la TV, menos las series, jugar al ajedrez, al bowling y a las hamacas. También me gusta mucho jugar y correr al aire libre, donde haya árboles y pajaritos, como en Bariloche. Entre las cosas que no me agradan, en primer lugar está la sopa. Después, que me pregunten si quiero más a mi papá o a mi mamá, tampoco me gustan el calor y la violencia. Bueno, este es de Georgina, no sé quién es. ¿Está por acá? Hola, Georgina. Bueno, acá Adriana se animó a recibir una carta de Joan Manuel Serrat. ¿Dónde está Adriana? ¿Está? Ah, está a lo mejor en el aula, en el chat. Es de nuestra generación, sí. Aparte, se animó a cambiar. Es una romántica, se nota que es una romántica. Se animó a cambiar la letra de Joan Manuel Serrat de la canción, creo que se llama A Usted, creo que se llama la canción. Bueno, estimada Adriana, sé cuántas ganas tenés de recibir un poema mío, no solamente ella, digamos. Para vos, para que te sientes un momento a reflexionar, te centres en vos mismo, en tus deseos, tus sentimientos. Sé además que como buena argentina te agrada que te traten de vos. Y ella ahí, digamos, se anima, se presta a este juego. A vos que corres tras el éxito, profe de taquilla, mujer agresiva y enérgica con ambiciones divididas. A vos que sos una mujer abstracta y residís en un barrio céntrico, pensando y pensando actividades áulicas y pendiente del céntimo. A vos que sabés de lengua y constás en más de una comisión, que ya tenés toda una carrera y una buena posición. ¿No te gustaría no ir mañana a trabajar y no pedirle a nadie excusas para jugar al juego que mejor juegas y que más te gusta? Juegas, le falta la 16. Bueno, y así sigue. Ojalá estas palabras te sirvan para reflexionar y vivir, disfrutar más el día a día con cariño. Joan Manuel Serrat. También una carta de Papá Noel desde Laponia, Finlandia. Carolina, ¿quién es Carolina? Ah, hola Carolina. No las leo porque así seguimos avanzando. Esta recibida del Gran Sarmiento, Gloria y Loor, que está muy, muy interesante también. Y acá ya, bueno, entramos con la modernidad. Cenicienta le manda un mail a una mujer actual. Esto después va a estar en el aula, así que ustedes tranquilamente lo leen. Aparte me encantó el TQM. Esa manera de escribir tiene un nombre que en este momento no recuerdo, que alguien compartió en el aula, un link muy interesante. No me acuerdo ahora en este momento quién fue, una conferencia que dio este profesor universitario español,
no me acuerdo en este momento, Casani. Casani. Bueno, él habla sobre justamente todo esto, todo el tema de Internet y las nuevas formas de comunicarnos ahora. Se los recomiendo, está muy, muy lindo. No me acuerdo quién fue, quién lo compartió. Ah, fuiste vos, me encantó. Muy lindo, gracias. Bueno, haikus, que son esos poemitas. Fíjense en el detalle del bambú. Porque, bueno, saben que tienen tradición japonesa los haikus. De Liliana Bosco. ¿Está acá Liliana? Ah. Tantas palabras gastadas no logran contener el amor de una mirada. El vasto mundo murmura sordo mientras lo habito. ¿Pesa el pensamiento como el cansancio del cuerpo? Muy bonitas. Y de Ana María Sánchez, andan las letras por su mente infantil, sueña mi niño. Di niño, si vos aquel día soñaste, yo sí soñé contigo. Estos, los haikus a mí particularmente me encantan porque es una síntesis tan perfecta de los pensamientos. Bueno, este es otro trabajo que era jugando con la intertextualidad, microficciones. Acá, por ejemplo, trabajan con minicuentos, parten de minicuentos, como el caso del dinosaurio de Augusto Monterroso. Yo coloqué arriba el minicuento, que es cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Y después en rojo es lo que trabajó la compañera. También este otro que está acá, Sueño de la mariposa, de Chong Su. Les leo el primero. Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. El micro relato sería: cuando despertó el lobo feroz, Caperucita todavía estaba allí. Cuando despertó el lobo feroz, Caperucita todavía estaba allí, también el leñador con su hacha. Esto es a partir de la metamorfosis. Al despertar Caperucita roja una mañana tras un sueño intranquilo se encontró en su cama convertida en un monstruoso lobo feroz. Al despertar el lobo feroz una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en una monstruosa abuelita. También de 100 años de soledad. Tweet y relatos. Me cansé de dar vueltas hasta que finalmente encontré mi lugar en el mundo en el preciso momento en que dejé que el mundo entrara en mí. También de Liliana. Liliana. Un suspiro, un adiós que vale por dos. Solo queda esperar. Encontrar aquella mirada que se perdió años atrás. De Carolina. ¿Carolina está? Ah, Carolina. Perdón, Carolina, si te vuelvo a preguntar, lo que pasa es que soy media colgada. Bueno, y acá está la poesía que habíamos partido, que era de Gianni Rodari. Este señor que está ahí abajo es Gianni Rodari. Y bueno, acá están con una oreja celeste. Yo entiendo que ¿ustedes lo trabajaron en grupo? Ah, bueno, porque había dos versiones, yo puse las dos. Ah, bueno, yo puse las dos por las dudas. Con una oreja colorada. ¿Eh? Sí, sí, lo tengo. Espérate. Perdón, este que está acá. Acá, el de Punta del Este. No, pero espérate, porque vos me parece que sí, estaba... Un día en el catamarán que va de Buenos Aires a Punta del Este, vi subir un hombre con una oreja celeste. Maduro no era, sino joven parecía, salvo la oreja que celeste tenía. Me cambié de lugar para estar a su lado y mirar el fenómeno bien de costado. Entonces le dije: señor, usted aún no tiene cierta edad, dígame, ¿esa oreja celeste le es de alguna utilidad? Es una oreja que me sirve para volar y soñar cosas que los adultos ya no se paran a pensar. Dejo volar mi imaginación y llego al cielo. Doy riendas sueltas a mis sueños y me zambullo en el mar. Así habló el joven de la oreja celeste aquel día en el catamarán de Buenos Aires a Punta del Este. Bueno, esta es una de las versiones, después estaba la otra.
Pasamos del, del señor a un dragón viejo con una oreja azul. Bueno, y acá están los instructivos para pilar. Ah, porque estos si bien eran trabajos que se habían hecho para el módulo anterior, pero me pareció interesante sumarlos porque son producciones de ustedes, digamos. La idea es, Beatriz propone hacer después una antología virtual con las producciones de ustedes, así que bueno, yo todo lo que ustedes vayan mandando, yo lo voy sumando. Este no era el dibujito que vos decías que no te había gustado, ¿no? Claro, de Liana Menéndez es el dibujo. Porque yo dije, ay, ¿será este el dibujito? Sí, 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 a mí me encanta. Claro. Ah. Claro, yo me acuerdo que vos decías de un hombrecito, qué sé yo, que... Bueno. Sí, 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 aparte porque vos mencionás que tiene lentes y todo eso. Y el cascaroso me encantó también. Bueno, acá está el de Miguel. Miguel Ángel mandó ahora, a la mañana mandó más trabajos, pero bueno, yo no tuve tiempo de subirlos. Este es también para la pilaraña. Acá hay uno para cascarosos. Encender el fósforo, cantar una canción de cuna, dejar la mente en blanco, abrir el libro, imaginar una posible historia, leer el capítulo 4, releer el capítulo 2, caminar 2 minutos en círculo, imaginar un mundo sin pilarañas y recordar que siempre hay una pilaraña cerca. Bueno, y estos de acá están los recorridos narrativos. ¿Se acuerdan también? Esto estaba planteado en el módulo anterior, pero bueno, yo los voy sumando. Todo lo que ustedes van mandando voy sumando. Esta era el recorrido que ver, digamos, de una manera diferente el trayecto que hacen cotidianamente, por ejemplo, para ir al trabajo. Este es otro trabajo de Alejandra Cavalieri. Mi propia LEF de Teresita Carrasco, que hoy estábamos justamente comentando, es una alumna de Concordia, muy interesante también los trabajos que mandó. Bueno, y yo termino diciendo, aquí no termina, justamente porque, bueno, la idea es que ustedes sigan enviando material para ir sumando a este Power o al aula virtual. Bueno, buenísima la síntesis. Retomando un poco lo que decía... ¿qué tal? Entonces, retomando lo que decía Alejandrina recién, la idea de la experiencia de escritura es en primer lugar una experiencia personal, digamos. Experimentar la escritura, retomarla, etcétera, etcétera. Y después, por supuesto, hace la formación profesional, digamos. Siempre nos... Bárbaro los textos. Buenísimo. Estamos, dale, bueno, muy bien. Estamos esperando el mate mientras tanto. Bueno, buenísimos los textos y lo que yo decía que la idea de plantear la actividad de escritura, retomando lo que había dicho inicialmente Alejandrina, es esa. Una posibilidad personal de desarrollar una potencialidad que todos tenemos. Y por otra parte, en cuanto a nuestra formación profesional, la necesidad de, no soy solamente sujeto lector, a veces las capacitaciones se centran en el sujeto lector solamente, nosotros también hemos trabajado desde ese objetivo, pero el tema es que yo también soy un sujeto escritor, trabajar ambas potencialidades, que a veces parecen estar un poco relegadas. Acá estamos hablando de un sujeto escritor desde la escritura creativa. Por supuesto, nosotros, en general, en los ámbitos académicos, uno desarrolla la cuestión de... Yo, acá, señorita. Sí, porque yo viajé esta mañana, entonces... Todavía acá no alcancé al mate, me levanté temprano, gracias. Bueno. Decíamos que en los ámbitos académicos, por supuesto que la idea es desarrollar la escritura académica, pero acá... como corresponde. Pero acá lo que estamos hablando es la posibilidad de desarrollar el potencial de escritura creativa. La idea final es que esta antología virtual quede abierta, o sea, que nosotros todas nuestras producciones puedan estar en esta antología virtual. En esta última clase de cierre, nosotros lo que vamos a tratar de tener otra modalidad, de taller siempre participativo en el sentido de trabajar en clase,
Pero en los dos primeros encuentros lo que hicimos fue ver qué puertas de entrada podíamos abrir a la hora de trabajar en el aula, en la biblioteca, etcétera, etcétera, para promocionar la lectura. Con actividades centradas en la lectura propiamente dicha, en la escritura, como vimos recién, en la oralidad, en la materialidad de los libros, en el cuerpo, ¿se acuerdan? Etcétera. Hoy, en cambio, vamos a empezar a trabajar una cuestión un poco más específica, más técnica, si se me permite, que es una posibilidad de organizar el currículum. Pero esa posibilidad de organizar el currículum tiene que ver con una concepción de lectura que se estuvo manejando hasta ahora. Ya termino. Sí. No. No, espérame, no, me termino esto porque si no voy a hacer un lío. Gracias, o sea, sí, tenés razón, pasame, pero pasa que... Digo, sí, pasame mejor así yo me quedo de este lado, genial. Bueno, a ver... no, pero pasalo más adelante, sí. Bueno, acá lo dejamos. Ustedes trabajan en diferentes niveles, entonces yo voy a dar un ejemplo de una posibilidad de organización del currículum a partir de la literatura para niños, con gente que trabaja en niveles donde el eje es la literatura para niños, y después otra posibilidad con literatura para adultos, para la gente que trabaja en media. Este PowerPoint, de todas maneras, si toman nota, bárbaro, pero piensen que todo está en el aula virtual, después queda, ¿no? Sí. Bueno, ese Power es viejo y ese CBC todavía, pero no importa. Yo les podría preguntar a ustedes, de acuerdo con los distintos niveles y grados o cursos dentro de esos niveles, entonces la respuesta va a ser diferente, a los docentes me refiero en particular. ¿Con qué criterio organizan el año de literatura, por ejemplo? Porque, hago esta aclaración, generalmente, bueno, uno es docente de lengua y literatura, son dos objetos diferentes. Entonces, lengua es un objeto tan monstruoso que uno generalmente termina organizando y planificando la clase de lengua y en el rato que te queda libre, bueno, vamos a leer un cuentito, después vamos a leer una poesía, etcétera, etcétera. Muchas veces te pasa eso. Entonces la idea sería jerarquizar a ambos objetos. Y entonces, como yo planifico la lengua, porque me parece que hay una articulación entre los contenidos y una progresión de contenidos, también tiene que haber una progresión en la secuencia didáctica, una progresión en la enseñanza de la literatura. Entonces, ¿cuáles podrían llegar a ser los diversos contenidos? Después vuelvo a la pregunta, hago una introducción y después vuelvo a la pregunta. ¿Cuáles podrían ser los diversos modos de organizar un currículum de literatura? Pensando que uno, más allá de las instrucciones o las sugerencias ministeriales, en muchas escuelas se tiene bastante libertad. Mi experiencia, se tiene libertad no porque las escuelas sean instituciones de carácter humanístico y libertario, sino porque a nadie le importa mucho, entonces te dejan hacer lo que vos querés con literatura, convengamos. ¿Esto sale para todo el país? Gracias. Pero entonces, en realidad, uno, ¿qué criterio podría emplear? Generalmente esto está en las prescripciones ministeriales. Fuente o canal, es decir, literatura oral o literatura escrita, uno encuentra dentro de las posibilidades de organizar. Pero yo voy a empezar a trabajar con la literatura de tradición oral, que serían, por ejemplo, los cuentos de tradición oral que todos conocemos, o la literatura de tradición escrita, o sea, ya más moderna, con un concepto de autor. Por género, vayan diciéndome si ustedes más o menos a veces tienen en cuenta estos modos, estas modalidades de organización o no. Por género, si voy a dar cuento, voy a dar poesía. Por tipología dentro de género, cuento, voy a trabajar cuento realista, cuento fantástico, cuento policial, cuento maravilloso, etcétera. Nacionalidad, a veces yo voy a trabajar autores argentinos, después me abro hacia lo universal, quizás me abro hacia lo latinoamericano y después sobre el resto del mundo. En la praxis, estos conceptos conviven, no sé si ustedes estarán pensando en los propios criterios empleados. A veces se combinan, puede haber un eje diacrónico de referencia sociohistórica, eso sobre todo en media, que yo me organice y diga, no pasa tanto en primaria, ustedes me dirán, yo estoy generalizando de acuerdo con mis observaciones, ¿no? En media decir, bueno, primero vamos a dar literatura española clásica, a lo mejor doy un texto clásico si me toca dar el Quijote, pero después más adelante voy a dar de Martín Fierro y a lo mejor después voy a empezar a dar los contemporáneos. Relaciones temáticas y o formales. Bueno, doy el Martín Fierro, después trabajo los dos cuentos de Borges que requerían el Martín Fierro, El fin, la biografía de Tadeo Isidoro Cruz, o
tomo un tema englobador en primaria y doy textos que tengan que ver con ese tema, que a lo mejor tiene que ver con una efemérides, con algo que se esté trabajando en ese momento en la institución, etcétera. Las relaciones a veces pueden ser formales, que no es tan usual, digamos. Eso es más complejo porque implica una instancia de reflexión metaliteraria. Este texto trabaja intertextualmente. Vamos a empezar a trabajar otros textos que trabajen intertextualmente. Ella ya no es una relación temática, sino una relación discursiva, digamos, ¿sí? Puede ser por autores, vamos a dar Cortázar, vamos a dar Mariño, ¿sí? Voy dando ejemplos para los distintos niveles. Esos pueden ser, en un relevamiento que yo he hecho, más o menos una serie de criterios que pueden aparecer a la hora de organizar el currículum de lengua, o por lo menos las clases medio sueltas, a veces combinados, a veces sueltos. No sé si a alguno se le ocurre algún otro, o reconoce que emplea, la gente ya está dando clase porque acá hay muchos estudiantes también, que emplea alguno de estos criterios. Ahí está la pregunta. ¿Eh? Ah, claro. Ay, sí. Yo que todavía estoy con el macho, me estoy despertando, disculpen. Más o menos yo veía que ustedes asentían cuando decíamos algunas cosas, sí. Viene directamente todas las unidades didácticas, por unidades. Entonces, a veces hay una mezcla de criterios y no tienen en claro qué es lo que están eligiendo. Y se prenden al libro y desarrollan todo lo que está en el libro y no hay creatividad a veces para seleccionar otro tipo de material. Claro, bien, bien. Sí, sí, tiene relación, está muy bien tu acotación. ¿Por qué tiene relación? Porque fíjense que este ejercicio, que parece tan simple, implica hacer un ejercicio de revisión de la propia praxis, ponerse a pensar, ¿y entonces yo qué criterio uso? ¿O cuáles? ¿Y qué otros podría usar? Que a veces es una instancia que uno automatiza sus prácticas y no tiene el momento de sentarse a reflexionar sobre eso. Y por otra parte que en primaria, sobre todo, hay un gran auxiliar que es el libro de texto, aunque en media también se usa el libro de texto, pero en primaria tiene otro protagonismo. ¿Qué decir de los manuales, digamos? Yo hago selección literaria para AIQUE, así que se los digo desde adentro, digamos, y trabajo para Mandioca también, yo trabajo en selección literaria de libros de texto. El tema sería, ¿qué es lo que pasa con el concepto? El libro, nosotros le decimos el libro de texto al viejo manual, digamos, ¿Qué pasa con el concepto de manual? El concepto de manual en sí mismo es controvertido, porque es un concepto como positivista, como suma del saber. No hay suma del saber. Entonces vos no vas a trabajar todo el tiempo, todo el año con ese manual que te va a resolver todos los problemas. Esa es una ilusión que te quiere vender una multinacional o una internacional, etcétera, y que uno a veces acepta o no acepta. El libro de texto, en el mejor de los casos, si es bueno o si es más o menos bueno, te puede facilitar organizar el trabajo. Sobre todo si trabajas en un grupo social que puede llegar a comprar el libro de texto, o cuando el Estado ha mandado en una época libros de texto, etcétera, etcétera. Pero incluso así, jamás uno puede pretender que todo esté allí, que es a lo que apunta, creo, la compañera. En todo caso sería un libro como referencia para después ir incorporando otros textos y otros marcos teóricos. Eso que parece tan sencillo es difícil de instalar. A veces es difícil de instalar desde la práctica, porque vos decís, los padres le hice comprar el manual, salió re caro, si después no lo uso, vienen y se quejan. Ese tipo de cuestiones que hacen en la sociología de dar clase también inciden en las prácticas. En media no se ve tanto eso. En media por el pibe te va con las dos hojitas, pero en primaria está todavía, le digo a la gente acá de media, se ve fuertemente eso. Esas no son anécdotas, tienen que ver con esta sociología de las prácticas que inciden en el trabajo de uno. Entonces la idea sería esa. Si llego a trabajar con libro de texto, tratar de tener un criterio de selección lo más profundo posible para tratar de ver en el mercado cuáles son las ofertas interesantes, pero siempre saber que tiene que haber un trabajo paralelo, digamos, donde el libro de texto es una referencia y un instrumento nada más, y yo tengo que tener mi propio corpus para trabajar. Cuando trabajo con hojas sueltas, que a veces yo le llevo unas fotocopias, la idea sería que esas hojas sueltas tengan algún tipo de entidad. Cuando vos le tirás una fotocopia suelta al alumno y ni siquiera en virome le pones la fuente, eso es terrorismo cultural. Entonces es un acto de terrorismo. No se puede hacer eso en el aula, digamos. En realidad la idea sería que esas fotocopias por lo menos tengan el carácter de una ficha.
Con que sea yo las vaya numerando, si soy medio obsesivo, lo que fuera, o poniéndole un título y diciendo, primera ficha, texto complementario para tal actividad. Y que el chico lo puede ir poniendo en carpeta y que finalmente se arme un cuadernillo propio. Y ahí vos estás armando tu propio libro de texto. Tu propio mini libro de texto, que a lo mejor es paralelo al otro libro de texto que empleas, digamos. No tiene que ver solamente con una cuestión de organización, tiene que ver con una cuestión de respeto por el saber, digamos, hacia dónde voy. Esto no es una fotocopia suelta que no tiene legitimidad cultural. Yo me acuerdo en mi época de dar clase en el secundario acá en el Victoriano Montes, que es el Nacional a la tarde. Nacional, ¿vieron dónde queda el Nacional? La gente que es de acá, sobre Urquiza. Mirá, las aulas de los años donde yo daba sobre Urquiza. El sol del oeste, en Santa Fe, en marzo, en abril, en octubre y demás, no se podía dar clase, no había cortina, no había nada. Entonces uno llegaba al aula y los pibes, ¿qué hacían? La fotocopia la pegaban a los vidrios. O sea, bueno, ahí le encontraron una funcionalidad, ahí refuncionalizaron el objeto. Entonces, para que la fotocopia deje de ser otra cosa, intercambiable con otra función, tiene que dejar de ser eso suelto que no existe, digamos, sino que tiene que ser, por lo menos, tener entidad de ficha. Por lo menos yo le tengo que hacer un encabezado, por eso tengo una entidad de ficha con una continuidad, que haya un antes y un después, por lo menos siguiendo el orden del códice. La famosa cuestión de los cuadernillos que uno puede implementar. Y lo interesante de los cuadernillos es que tu propio cuadernillo de aula vos podés coordinar con otro docente de otro turno del año anterior, del año posterior, y hacerlo en conjunto. Entonces la idea sería, ¿qué pasa con las referencias teóricas y qué pasa con la selección de textos literarios para centrarnos en el campo que nosotros estamos abordando aquí? No me puedo quedar con que haya cero circulación de textos o una circulación muy fragmentaria a partir de fotocopias, ni me puedo quedar solamente con que esté el libro de texto que nunca va a dar todas las respuestas, porque muy bueno que sea, no puede dar todas las respuestas, ¿sí? La idea sería poder reflexionar sobre mi propia práctica y decir, yo a la literatura la planifico. En esta planificación me puede servir el libro de texto y yo le tengo que agregar cosas. No me sirve el libro de texto, la armo yo. La armo solo, la armo con otros. Las instituciones son complicadas, digamos. ¿Cuántas veces uno trabaja en una institución y le cuesta encontrar con quién trabajar? Uno a veces encontrás a uno. Yo en las instituciones siempre soy minoría, digo. Uno tiene a mucha honra, uno es minoría generalmente en las instituciones, digamos. Pero el tema es que a veces uno encuentra por lo menos a una o dos personas con las que trabajar. A veces no encontrás a nadie con quien trabajar en la institución, pero tenés un compañero, etcétera, que trabaja en otra y vos planificás con el que trabaja en otra. Digamos, la planificación de literatura en particular no puede ser individual. Porque el saber, lo puedo generalizar hacia otros campos, pero no vamos a centrar en la literatura. El saber se complejiza tanto, hay tanta cantidad de autores, de textos, etcétera, etcétera, que es muy difícil que uno solo llegue al aula y diga, yo voy a armar este corpus. Entonces está buena esa instancia de socialización, que es la que yo propongo acá, vamos a hacer un ejercicio para decir, entre todos armamos una planificación literaria, ¿sí? Bueno, estos son unos conceptos generales que después, a través de la práctica, iremos desarrollando y, sobre todo, aplicando. Sí. Nosotras somos de nivel primario y en el colegio donde trabajamos tenemos organizado una parrilla. Entonces arrancamos con la biblioteca del aula, con la organización de la biblioteca y después cada unidad tiene un texto para trabajar. Por ejemplo, la segunda es el narrativo, la tercera el expositivo, el epistolar, el publicitario, el instructivo y por último el poético. ¿Y esa organización quién la hace? La hicimos entre todas es del nivel primario. Sí. Es muy buena, sí. Y está secuenciado cada tipo de texto de primero a séptimo. Bueno, esa sería la idea, que esta es la propuesta, por supuesto. Buenísimo que lo hagan ya. Porque la idea sería eso, articular. Lo que hemos dicho en otras oportunidades. Por eso a mí, si bien en primera instancia este curso estaba dirigido a gente que trabajara con literatura infantil institucionalmente, la idea era invitar a gente de media, porque en general, yo en todos los cursos que hago, la idea es que haya gente de inicial, de primaria y de media junta, por la idea de pensar, más allá de las especificidades de cada nivel, uno tiene que pensar el trayecto del recorrido del lector globalmente.
¿sí? Entonces la idea es, cuando yo recibo a ese chico en media, tengo que saber qué es lo que leyó antes, por lo menos institucionalmente. Y cuando estoy trabajando en primaria, tengo que ver hacia dónde apunta esa complejización del recorrido lector. Entonces la idea es ir articulando. Los famosos ejemplos de decir, ¿qué leíste en cuarto el Principito? ¿Qué leíste en quinto el Principito? ¿Qué leíste en sexto el Principito? Es decir, que nadie se cruza en el recreo y dice, che, vamos a dar otra cosa. Esa cuestión de que no hay un criterio de articulación en muchas instituciones. O sea, ustedes están contando lo contrario y es superador absolutamente. Pero, ¿qué sustrato teórico tiene esa decisión didáctica? Esa decisión didáctica tiene este sustrato teórico. La literatura es un contenido que se enseña y que hay secuencias didácticas respecto de esto y que tengo que articular y proyectar hacia adelante. No siempre se considera que eso sucede con la lectura literaria, sí con otros contenidos de otras áreas. Entonces, la propuesta es que en esa articulación muchos de estas posibilidades de organización del currículum se fusionen. Por eso la alternativa didáctica que yo propongo es la de redes de ficciones. Sí, pasamos a otro. Sí, pasa a otro. Sí, pasalo porque... sí, déjalo acá. Bueno, una famosa cita de Kristeva que todos conocerán. La palabra literaria no es un punto, no tiene un sentido fijo, sino que es un entrecruzamiento de superficies textuales, un diálogo entre muchas escrituras. La del escritor, la del destinatario o del personaje, la del contexto cultural actual o anterior. Todo texto se construye como mosaico de citas, la famosa cita de Kristeva. Todo texto es la absorción y transformación de otro texto. Esto también es una referencia teórica a la hora de pensar esta cuestión de relacionar los textos entre sí. Acá cerca nuestro, Noé Gittrick, que hemos visto tantas veces en Argentina como bibliografía, dice Gittrick, una lectura abre a nuevas lecturas que son sucesivamente alimento de las que vendrán. Saber incesante e incesantemente perfeccionado, que sabe de la provisoriedad de su forma y aspira a una perfección situada en el más allá de una cultura en permanente conversión. Bueno, estas dos citas breves, que son conceptuosas, tratan de ver esta cuestión de que articular textos, pensar en una progresión de la lectura literaria, tiene que ver con cuestiones no solamente del orden de lo práctico, tiene que ver con cuestiones del orden de lo teórico. Una lectura abre a otras lecturas. Los textos se construyen intertextualmente, dicho en un sentido amplio. Ese sustrato teórico hace que yo tenga la obligación de relacionar los textos de alguna manera dentro del corpus de lectura que propongo. Sí. Sí, sigamos. Fíjense en la cita del medio. El texto literario es también un aparato intertextual que, a diferencia de lo que ocurre con otros textos, transforma la literatura en un recurso, profundiza lo que es una condición discursiva general, se apropia de ella y de este modo intenta producir un efecto estético. Si yo leo las cartas en Boquita Pintada de Puig, no son las cartas tales como circulan o circulaban en el mundo discursivo, sino que la literatura lo transforma en recurso, lo mismo con las cartas, qué sé yo, de Pesetti, del señor Pocamoc, etcétera. Entonces, ¿qué es interesante de la literatura? También que hay un costado englobador. La literatura incluye los otros discursos sociales desde otro tipo de dimensión. Esa es otra cuestión teórica que nos lleva a pensar que entonces habría que abrir esa concepción de lo literario a la hora de elegir las alternativas didácticas. ¿Qué quiero decir? Organizar a través de redes de ficciones como propongo yo, hay otras articulaciones posibles de otros que proponen otros autores, no tiene que ver solamente en una cuestión práctica de organizarme en el aula, tiene que ver con captar ciertas particularidades del discurso literario y ver qué opción didáctica es representativa de esa particularidad que tiene el discurso literario. Bueno, ustedes pues tranquilos, acá hay más citas, ustedes tranquilos, cuando vengan el Power y demás, tienen que ver con la teoría literaria, digamos, las completan ustedes. Yo en uno de mis libros que se llama de educación, que se llama Taller de Lengua, propongo una red de ficción
a partir de esta selección de textos para niños. Después voy a proponer otros acá, voy a proponer una propuesta, voy a proponer textos para adultos. La selección está dada por un cuento de Marina Colasanti, la gran escritora brasileña, que se llama Del tamaño de un hermano, Benjamino de Andrueto, El sastre y el gigante de John Garner, que es un autor inglés, La ventana abierta de Saki, inglés, Ni fu ni fa de Marta Cutaz, una escritora argentina acá de Santa Fe, la versión de Caperucita Roja de Perrault, La princesa Sapo de Patricia Suárez, Exilio de Westergel, Licropos de José Eduardo González, que es un escritor argentino contemporáneo, no consagrado, digamos, Pinocho el astuto de Rodari, Pájaros en la nariz de Mariño. Y lo que iba a proponer era lo siguiente: organizar una planificación de la siguiente manera, por ejemplo. ¿Por qué yo elijo estos textos? ¿Qué relaciones puedo establecer previamente estos textos que engloben todas las modalidades que enuncié antes? No solamente voy a dar todos cuentos, no solamente voy a dar todos autores argentinos, no solamente voy a dar todas historias de la tradición oral, sino que voy a mezclar todos esos criterios a través de una trama más amplia, que de alguna manera los reúna. Por ejemplo, desde la tradición escrita, ¿qué pasa con las reapropiaciones culturales? No sé si leyeron Pinocho el astuto de Rodari. Bueno, uno de los cuentos famosos de Rodari, que está en Cuentos para jugar. De todas maneras, está siempre la fuente, ¿no? Acá no está en el Power, pero después en el material teórico que ustedes tienen de mis libros, está la fuente, los libros de donde están tomados los textos. En Pinocho el astuto, como obviamente se deduce desde el título, es una variación que Rodari, el gran parodista italiano, hace del Pinocho de Collodi. Entonces, ¿Pinocho qué hace? Pinocho es un canalla, es un capitalista salvaje. A propósito dice mentiras para que le crezca la nariz. Se corta la madera de la nariz y construye un imperio económico, una gran mueblería, etcétera, etcétera. Ustedes saben, Rodari, militante del PC italiano, digamos, una bajada de línea permanente, digamos, la cuestión capitalista, y entonces el cuento es absolutamente paródico. Y tiene 3 finales diferentes, que es una característica de los cuentos para jugar, creo que. Los 3 finales diferentes no son en el sentido de elige tu propia aventura, que vos tenés que elegir uno para seguir adelante. Ni siquiera es para que uno diga al final, ¿y cuál elegís vos? ¿Y con cuál te quedás? Los 3 finales son una particularidad estructural. Esos cuentos tienen 3 finales, ¿sí? Eso es una manera de trabajar a veces con los chicos, y en la selección de textos que uno elige para los chicos, ir viendo ya cómo la literatura contemporánea rompe ciertos esquemas. Entonces, voy a dar un ejemplo grueso. Si yo, en un cuarto, trabajo un cuento con 3 finales, no para que el chico elija uno, sino para que sepa que esa historia puede tener 3 finales, ¿sí? No va a ser tan difícil en un 5º año de Rayuela, donde uno puede elegir en la novela de Cortázar su propia entrada, digamos, lo empezás a leer en cualquier orden. El ejemplo es grueso, para decirlo así, pero lo que quiero explicar es eso, que cuando uno plantea una progresión en los contenidos de una planificación literaria, tiene que ver eso, que se vaya complejizando también los contenidos, las cuestiones discursivas, etcétera, etcétera. ¿Qué hace entonces Rodari en ese cuento? Se reapropia de la tradición escrita, porque ya no es la variación intertextual a partir de Caperucita. Cuando yo hago una variación con Caperucita, como vimos, ¿se acuerdan en los twitters, etcétera? En los tweets. En realidad, ¿qué es lo que estuve viendo? Una reapropiación a partir de la tradición oral, porque Caperucita y todos esos cuentos maravillosos surgen de la tradición oral. En cambio, cuando Rodari toma el Pinocho de Collodi, toma la tradición escrita, porque Collodi en el siglo XIX escribe la historia de Pinocho, como folletín, pone entrega en un diario, pero retoma la tradición escrita. ¿Cuál sería la variación? Que nosotros en general, si tomamos alguna cuestión intertextual, recreamos en primaria la tradición oral. La idea sería, vamos a recrear también la tradición escrita, que es más complejo. Pájaros en la nariz de Mariño. Después yo insisto, ustedes buscan las fuentes, buscan este material y leen los textos, digamos. Yo estoy dando una pauta nada más. Pájaros en la nariz de Mariño, a lo mejor lo leyeron, está en Cynthia Scotch. Hay 2 libros sobre Cynthia Scotch, que es un personaje que se repite en Mariño. Son la historia de toda la familia de Cynthia, los padres y ella. El protagonista de Pájaros en la nariz es el señor Scotch, es decir, el padre de Cynthia. Y ese cuento que quizás nosotros lo vimos en Eco, no me acuerdo, que es el señor Scotch se levanta una mañana y la nariz le había crecido no sé cuánto
metros, o 1 metro, no me acuerdo, que es como una variación de la metamorfosis en inicio. El señor Lescaut se levantó esa mañana y su nariz le había crecido 1 metro. Pensó, voy a tener problemas para ir al cine, voy a tener que apoyar la nariz en el hombro del espectador de adelante. Cuando me saque una foto carné voy a tener que poner sigue al dorso. Esos chistes que hace Mariño, ¿sí? Simpático. Lo acepta con total naturalidad. Por eso yo digo que es un cuento deudor del fantástico moderno. Porque es como Kafka, que Kafka no desde el humor, sino Kafka desde el horror. Se levantó Sansa, transformado en un insecto monstruoso una mañana, y lo acepta y sigue adelante, ¿sí? Entonces, elegir cuentos que tengan una manera de contar más contemporánea. Puedo hacer la misma analogía que hacía antes. Una vez que el chico haya leído en 1/4 o en 1/5 un cuento como Pájaros en la nariz, que es muy transgresor desde el humor, no va a ser tan difícil trabajar en un primer año la metamorfosis desde el horror, digamos, ¿eh? Por eso estamos hablando de cuestión de progresión. Entonces, en Ricardo Mariño aparece también el intertexto del Pinocho de Collodi. O sea, también aparece el intertexto de la reapropiación cultural, pero sin nombrar nunca al Pinocho. Porque ¿qué es lo que le pasa? Le crece la nariz e inmediatamente le da una enfermedad llamada manía mentirosa. Y le da como una locura de decir mentiras. Como es locutor de un programa de radio, las mentiras son, por ejemplo, en Buenos Aires se desarrolla. Le avisa a la gente que una manada de chanchos voladores van a llegar desde el África a la costanera y la gente le cree, está toda la crítica a los medios, a la manipulación de los medios, y va a la costanera de Buenos Aires a esperar que lleguen los chanchos. A medida que dice esas mentiras disparatadas, que como es un locutor de radio, se disparan hacia mucha gente masivamente, la nariz se le va achicando. Y entonces supera la enfermedad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No nombra nunca a Pinocho, pero quedó en nuestro imaginario, a partir del impacto popular de Pinocho, la cuestión de, si decís una mentira te crece la nariz, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que pasa? Lo desvirtúa totalmente. La nariz te crece porque sí, y por el contrario, tenés que decir mentiras para que se te achique. Entonces, en realidad, los juegos intertextuales, incluso Mariño, que tantas veces parece, bueno, simpático y zumbón y gracioso y nada más, muchas veces trabaja cuestiones estructurales interesantes, porque Mariño es un gran lector, y se le nota que es un gran lector, que no pasa con todos los escritores para niños, pero Mariño se nota que es un gran lector, ¿sí? Una vez que yo leo un par de reapropiaciones culturales de otro texto, una variación intertextual más compleja, de un texto de la tradición escrita, como el Pinocho de Collodi, recién ahí puedo empezar a leer las aventuras de Pinocho. Que hay una versión, el original es italiano, obviamente, hay una versión de Graciela Montes buena, una traducción de Graciela Montes interesante. Y ahí viene otra cuestión. ¿Todos los pibes van a leer la versión de la aventura de Pinocho, aunque tenga una buena traducción de Graciela Montes? No. Yo le pregunto, ¿quiénes de ustedes leyeron completo el Pinocho de Collodi? Casi nadie, porque vos lees a la vez las reapropiaciones culturales. Vos leíste una versión corta, viste la película de Disney, el cuentito que hizo Disney sobre la película, digamos. Entonces, eso implicaría instaurar el original. Y ahí hay otra cuestión en relación con la planificación de lo literario, que vos en realidad en el aula haces lecturas socializadoras, lo que antes llamamos lecturas obligatorias, que está bien que sean lecturas comunes. Todos leemos El Pinocho el Astuto y todos leemos Pájaros en la nariz, pero no todos a lo mejor llegan a leer Las aventuras de Collodi. Hay un recorrido personalizado. Al que más le interese puede leer Las aventuras de Collodi. Lo puede dejar para el verano, o no. A lo mejor hay uno solo en el grupo que va a leer el original. Pero las lecturas se siguen abriendo. Otros se engancharon con Rodari y siguen leyendo el libro completo de Rodari. Otros se engancharon con Mariño, siguen leyendo el libro completo de Mariño. ¿Se entiende? El hecho de que haya una base de lectura común, socializada, que se abra hacia recorridos lectores diferentes. Pero esto no se hace así a la Bartola. También se puede hacer a la Bartola. Yo soy de Sunchal y soy mayor. Y digo a la Bartola, creo que ya no se debe decir más. Al tuntum, al tuntum. O sí, en algún momento vos cortás esto y llegás un día y largás cualquier libro y rompés. Pero digo, en tanto sentarte a planificar y que haya un criterio, tenés que saber qué es lo que estás haciendo y para qué lo estás haciendo. Una manera de entrar a esa red de ficción puede ser esa. Tener en cuenta la intertextualidad en tanto reapropiación cultural. Y ese puede ser un buen punto de partida. Pero no todo el mundo a lo mejor llega al texto base, cuando el texto base tiene un cierto grado de complejidad. Porque un texto del siglo XIX tiene otra retórica, es más largo, etcétera. No lo lee todo el mundo.
¿Qué pasa con el intertexto desde la tradición oral? Un ejemplo para nenes más chiquitos, hay gente de inicial o gente que trabaja en los primeros grados de primaria. Benjamino de María Teresa Andrueto, en el libro que se llama Benjamino, que incluye un par de cuentos, ella lo que dice que esa era una historia que su abuela piamontesa le contaba. Entonces, Benjamino es como una suerte de pulgarcito, pero de pulgarcito mediterráneo, una cosa así muy italiana. Y son una serie de historias de cómo él es muy chiquito, le van pasando un montón de cosas. Se escapa, una vaca se lo come, él está en el pastito y la vaca se lo come. La vaca se caca y él sale por la caca. Todo eso es escatológico que uno funciona mucho con los chicos. Todo contado como poéticamente. La caca, ¿sí? Contado poéticamente. Digo, y tuvo una serie de aventuras y cómo es tan chiquitito que él con su ingenio es la única manera que logra sobrevivir. O sea, ahí está todo lo del cuento del pícaro, de alguna manera, ¿no? De la misma manera, porque en el fondo que están intertextualizando Pulgarcito y las historias previas que tiene un personaje del tipo de Pulgarcito. El sátiro y gigante de John Garner, que es un inglés buenísimo, es una traducción la que circula acá de Alfaguara, una traducción bien española, bien peninsular, que tenés que bancártela, pero bueno, no hay una traducción hecha rioplatense. Y en el sastre y el gigante, intelectualmente está lo del sastrecillo valiente también, que en realidad no es que sea pequeño, sino que en realidad es en primera instancia débil y tiene que tener artilugios para superar la historia, y entonces vence al gigante a partir de sus artilugios y su ingenio, igual que lo hacía el Benjamino de María Teresa Andrueto. Entonces, son dos versiones muy diferentes. Benjamino para nenes muy chiquititos, el sátiro y el gigante para nenes más grandes. Y acá viene la cuestión de planificar conjuntamente. Yo a lo mejor puedo planificar una gran red de ficción, que a lo mejor puede tener que ver con la parrilla que ustedes me decían. Esa gran red de ficción a lo mejor yo la voy planificando en distintos años. Y temáticas parecidas, Benjamino lo trabajo en un primero y el sátiro y el gigante lo trabajo en un segundo. Voy haciendo una progresión de las temáticas, ¿sí? Lo planifico de manera conjunta, pero no planifico solamente desde el género, cuento, poesía, etcétera, etcétera. Complejizo esa planificación, esa sería la idea. Vamos a hacer un ejercicio sobre la base de eso y después, si les interesa la propuesta, léanlo tranquilo, porque yo lo estoy diciendo medio rápido para que nos alcance el tiempo y demás, para después hacer un ejercicio. Pero después está todo esto más desarrollado en el Power y hay capítulos de mis libros que están escaneados como base teórica y después si no van a mis libros, etcétera. Y hay otro texto maravilloso de Marina Colasanti, que creo que es la gran escritora latinoamericana de literatura para niños actual, que se llama Del tamaño de un hermano. Yo estoy haciendo una barbaridad que es contar el argumento, digamos, pero bueno, es como para dar una idea y fundamentar el tipo de vínculo que estamos estableciendo. En El tamaño de un hermano, que es un texto poético, una prosa poética bellísima, un cuento, pero el discurso es de prosa poética. En realidad la historia que te va contando es que hay dos hermanos que viven muy aislados, desde que sus padres han muerto, detrás de la sierra, de la montaña, etcétera, etcétera, y siempre, como está contado en tercera persona, te presenta como que el problema lo tiene uno que es chiquitito, que es muy pequeñito. Ahí, que es entonces el hermano mayor lo protege porque es muy pequeñito. Ahí viene la relación intertextual con Benjamino y con el sastre y el gigante, que no pasa por un tema del tamaño, no es que vos lo organizás porque, vamos a buscar cuentos de personajes que son chiquitos. Vamos a buscar textos en el cual alguien sea más débil en primera instancia. ¿Y cómo hace para superar eso? Esa sería, podría ser, que sea pequeño u otra cosa. En Del tamaño de un hermano, ¿qué es lo que sucede? Uno viene leyendo, como está en tercera, es engañosa, después se da cuenta uno al final la escritura. Vos venís pensando que el que tiene problemas es el chiquitito y que siempre el mayor lo tiene que sobreproteger, etcétera, etcétera. Un día al chiquitito se le ocurre dejar el aislamiento, cruzar la montaña e ir al pueblo, encontrarse con los otros. Entonces, cuando hacen todo el camino, suben a la sierra y cuando van bajando y ven el pueblo, la aldea a lo lejos, el chiquito que se está dando cuenta, que cuando está a lo lejos ve la aldea chiquita, pero a medida que se va acercando, la aldea sigue siendo chiquita, porque en realidad la aldea es de gente como él. O sea, uno se da cuenta al final que el diferente no era el chiquito, el diferente era el otro, que era el único gigante en el mundo. Yo lo cuento así, lo arruiné, me pueden echar de acá. Sí, léanlo, es maravilloso, está escrito de una manera ejemplar, etcétera, etcétera. La traducción es muy buena porque el original es portugués. Pero en realidad fíjense cómo, en realidad, esto mismo, medio cuadrado que uno podría decir, Benjamino es chiquito como Pulgarcito, tiene que superar su baja estatura con el ingenio, etcétera, etcétera, para defenderse de los problemas del mundo, acá tiene una dimensión simbólica.
Porque después, ¿qué es lo que pasa? El amor une a esos dos hermanos en su diferencia. Los une al principio, los une al final. Entonces, esa es la idea de reunir textos en una red de ficción más amplia, en donde aparezcan todos estos distintos criterios que nombramos al principio, pero entremezclados y enriquecidos. Si yo armo esta red de ficción, a lo mejor puedo trabajar en mi mismo grado, benjamino del tamaño de un hermano, pero incluso yo podría trabajar benjamino en los grados inferiores, el sáter gigante en los intermedios, el tamaño de un hermano en los mayores, cuando yo planifico. La progresión de esa manera, no solamente una progresión de género. Voy a dar otros ejemplos. Otra manera de articular la focalización, la otra mirada. Por ejemplo, en la tradición oral del tamaño de un hermano, ¿por qué decimos que el tamaño de un hermano tiene un sustrato de intertextualidad de tradición oral? Porque en el fondo es la historia de Pulgarcito al revés, ¿sí? Pero no hay un único criterio, no es que yo elijo ese cuento porque tenga esa particularidad. Tiene esa particularidad y tiene otras. Los buenos textos se pueden articular desde un montón de lugares. Un buen texto no dice una sola cosa. Es como te dicen en el recreo, que necesito un texto sobre la familia, porque es el día de la familia. Necesito un texto sobre la solidaridad. ¿Vieron? No funciona eso. Porque si un texto vos lo vas a leer solamente por un texto sobre la familia o la solidaridad, no funciona literariamente. Porque la literatura siempre es más que eso, ¿sí? Esta metodología que yo propongo tiene que ver con eso, con no solo la dimensión práctica, sino el sustrato teórico. La literatura se abre a un montón de referencias discursivas, producciones que finalmente son ideológicas, etcétera, muy amplias y muy variadas. Entonces yo tengo que poder seleccionar variedad de textos que den cuenta de eso. Por eso yo propongo que las planificaciones sean conjuntas, porque es mucho para uno solo, ¿sí? Por eso vamos a hacer un ejercicio ahora que tiene que ver con eso. Pero sigo explicando primero esto teórico, que ustedes, insisto, lo leerán tranquilo después en sus casas y lo emplearán. Del tamaño de un hermano es un texto tan rico que uno lo puede ver también desde el punto de la otra mirada. Porque en definitiva, lo que uno pensaba al principio era una especie de artilugio narrativo y al final uno se daba cuenta que era todo al revés de lo que uno había pensado. La mirada es diferente, porque el otro, al final, no era el chiquitito, sino que era el grande. Hay un tema de focalización, de mirada, de quién determina quién es diferente. La mirada del otro. Esa es la parte lacaniana de este curso. Entonces hay un texto exilio de Westergel. Ustedes conocen a Westergel por El Eternauta, pero extraordinario, por supuesto. Pero Westergel tiene también microrelatos muy interesantes que no circulan tanto. Tiene un microrelato muy bueno que se llama Exilio, donde en realidad está contando también con mucha intriga que alguien, un ser, llega a un planeta llamado Helo y que los demás no lo entienden. Él trata de hablar, no lo entiende porque es un planeta desconocido y tiene otro idioma, tratan de ayudarlo, le dan de comer cosas que le resultan asquerosas, él está herido, no se dan cuenta que está herido, no lo ayudan, finalmente él llora, muere, etc. Y uno se va dando cuenta de que en realidad es un humano que llegó a un planeta de seres diferentes. Entonces, ¿qué es lo que tiene de particular? Que no fue comprendido y por eso muere, no sobrevive. ¿Qué tiene de particular Exilio en relación con el tamaño de un hermano? La relación no es que son todos chiquititos, es el otro, es la mirada del otro. Finalmente es como un ET contado al revés, digamos, porque el extraterrestre es un humano, porque el punto de vista no es... Uno está acostumbrado a que desde la Tierra llega el extraterrestre. Ahí es al revés, desde otro planeta está contando que el extraterrestre es el humano, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se puede complejizar. Del tamaño de un hermano lo puedes dar en primaria, Exilio lo puedes dar en media. Exilio lo puedes dar en un séptimo, del tamaño de un hermano lo puedes dar en un sexto, ese tipo de planificación, para decir, ustedes después sabrán las características de sus alumnos, etc. Y ahí vamos a reglas del género, Bradbury, por ejemplo. Bradbury, dentro de Crónicas Marcianas, ustedes saben que Crónicas Marcianas son como cuentos articulados, ¿no? Como cuentos novelados. Uno de los capítulos, llamémosle, de Crónicas Marcianas, pero que se puede leer de manera independiente, es abril 2005, Asher 2. Y el intertexto es el famoso cuento de Poe, La caída de la casa Asher. Esto para media o para un séptimo, ¿no? Entonces, en realidad, lo que hace Bradbury es que en Marte se produce toda una situación en donde hay un personaje que genera un escenario igual al del cuento de Poe. Ahora estaba dando vuelta hace poco una película con John Cusack, digamos, que también tiene que ver con los últimos días de Poe, etc. Es interesante que uno se pueda abrir hacia
otras producciones estéticas, cine en este caso, que también trabajen lo intertextual. Fíjense el tipo de relaciones que vamos haciendo. No voy relacionando solamente porque son todos cuentos, no voy relacionando porque tienen el mismo tema, voy relacionando por motivos muy, muy amplios que conectan estos textos. ¿Cómo llegué a Bradbury? Llegué a Bradbury porque estaba viendo el tema de la otra mirada y vi algo de ciencia ficción que tomaba Westergel. ¿Cómo llegué a Poe? Porque el intertexto de del cuento de Bradbury era Poe. ¿Cómo llego ahora a poesía de Bradbury? Porque estuve viendo Bradbury antes. Bradbury, que ustedes saben, murió el año pasado, hace poco, sigue siendo un autor canónico, porque se siguen dando cuentos de Bradbury en las escuelas, en primaria sobre todo. Ahora bien, la poesía de Bradbury, que es excelente, casi no se da, porque se tradujo hará 15 años, por ejemplo, al español. Entonces sería interesante incorporar la poesía de Bradbury. Hoy en día lo que está bueno es que en Internet uno puede, navegando, encontrar un montón de este material que yo estoy mencionando, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser lo innovador? Que Bradbury es un autor canónico, pero está canonizado una cierta parte de su obra, no toda. Entonces yo, ¿de qué manera innovo trabajando Bradbury en la escuela? Cuando yo trabajo un género que nunca se aborda, que es la poesía de Bradbury, ¿sí? Y ahí pasé de trabajar todos textos narrativos a trabajar poesía, por ejemplo. Vamos a ver una última... los ejemplos están mezclados entre literatura para niños y literatura para adultos, ¿eh? Graciela Montes tiene una colección que salió en Coligüe hace mucho tiempo. Esos son libros viejos que se encuentran en todas las bibliotecas. Pedagógica acá seguro. Que acá pedagógica es buena la gente de Santa Fe. Realmente la biblioteca de infantil que tiene pedagógica es muy buena. Dale. No, esto hablamos del mate, pero... sí, claro. Igual sí. Ay, gracias. No, pues ya fueron alumnas mías y en el aula siempre teníamos a las 9 de la noche esta discusión. Si le ponían yuyo, si le ponían azúcar. Bueno, acá incorporamos algo más. Yo les decía, en Coligüe hay unas versiones de los años 90 de Graciela Montes de los cuentos de los caballeros de la mesa redonda, la tradición sajona, al de Arturo, qué sé yo qué. Entonces son versiones, por eso una manera de relacionar y de planificar esta parte de la red tiene que ver con la tradición oral. Pero la tradición oral no es siempre la tradición oral centroeuropeo de cuentos maravillosos, no es siempre la Bella Durmiente, sino que también, por ejemplo, toda la saga de Arturo es una saga interesante para trabajar. Pero además la saga de Arturo se puede trabajar en primaria y se puede trabajar en los primeros años de media también. Es muy interesante. Entonces, por ejemplo, en una de las versiones de Arturo que hace Graciela Montes, yo había elegido para integrar la red uno de los cuentos que es Arturo, el dueño de la espada, que es un poco la presentación, como la parte de cuando él saca la espada y que está clavada en la piedra, etcétera. Pero podría ser cualquiera de los otros cuentos de ese libro. Pero ¿qué incorporamos? Que Graciela Montes, que es tan lúcida, hace un prólogo muy interesante del libro de Coligüe. Y en el prólogo está la reflexión metaliteraria. Ella explica con qué criterio está haciendo las versiones. Eso es algo que en primaria no se suele trabajar, la teoría sobre la literatura. Un buen prólogo que explique, digamos, ¿sí? Eso es algo que sí hay que incorporar. En media está un poco más incorporado el tema de la teoría. En primaria, entonces, cuando te aparece un autor como Graciela Montes, que puede hacer las dos cosas, puede escribir ficción, pero también puede reflexionar sobre la ficción, que no todo el mundo puede eso, Andrueto puede, por ejemplo, digamos, dentro de los actuales, está bueno que uno incorpore, porque finalmente no le estás diciendo al niñito de cuarto grado, y acá estamos dando una clase de teoría literaria, pero en realidad vos le hacés leer el prólogo del libro y recuperás el objeto libro, porque tenés que tener libro para eso, y por otra parte estás leyendo ficción y después estás leyendo teorías sobre esa ficción. Y esa es una gran deuda de primaria en relación con la cuestión literaria. No trabajar cuestiones teóricas sobre literatura, más allá de decir un cuento realista es tal cosa, un cuento fantástico. Cuestiones un poco más complejas, por ejemplo, ¿desde dónde vos lees? Que es lo que cuenta Graciela Montes en su prólogo, ¿desde dónde leyó ella Arturo y decidió hacer una versión? ¿Con qué criterios? Ella los explicita, es interesante para trabajarlo en el aula, ¿sí? Hay un ensayo de John Gardner, Gardner, digamos, el mismo que había escrito la versión del Sastre, sobre la trama de una novela, un ensayo más complejo que se podía trabajar en media, por ejemplo. Y después hay un cuento, Las lágrimas de cocodrilo de Bornemann,
Es mucha información, me siguen, ¿no? Sí. Bueno. Lágrimas de cocodrilo de Bornemann. Bueno, estamos con la necrológica. Bornemann también murió hace poco. Bueno, Lágrimas de cocodrilo de Bornemann es interesante en este sentido. Tematiza la cuestión del autor y la mezcla, entre comillas, digamos, de realidad y ficción, todo entre comillas. Entonces, el autor está escribiendo un cuento con un cocodrilo, se lo está escribiendo un sobrino, etcétera, etcétera. Creo que está contado en primera persona. Y cuando decide que el cocodrilo se vaya de regreso a la África, donde sea, el cocodrilo, que es el personaje que ella creó, se revela. Cobra vida y le dice, no, yo me quiero vivir a Buenos Aires, quiero ser portero de tu edificio, y entonces ella empieza a tener que escribir una historia, hay muchas películas que trabajan esto, ella tiene que empezar a escribir una historia mandada por sus personajes, como en 6 personajes de Búsqueda de un autor, de Pirandello, etcétera. Entonces, ese es un cuento que tematiza una cuestión que hace a lo metaliterario. ¿Es un cuento sobre qué? ¿Es un cuento sobre cocodrilo? No, es un cuento sobre la literatura, sobre cómo se escribe literatura. Es un cuento que habla sobre la ficción. Es ficción hablando sobre ficción, es metaficción. Entonces, ¿de qué manera yo puedo llegar a la metaficción? Leo la ficción y leo, por ejemplo, Arturo, el dueño de la espada, en versión de Montes. Leo el prólogo de Montes a sus versiones de Los Caballeros de la Mesa Redonda y ahí voy a la metaficción. Pero si yo leo un cuento de Bornemann, cuyo argumento es la metaficción, ahí ya hay un grado de complejidad mayor, ¿sí? A uno le parece que esos textos pueden ser para nenes más grandes, pero de todas maneras hay tanto cine con esto de meterse y salir a la de la ficción en los últimos años, que yo creo que los chicos tienen unas competencias que vienen desde otro lugar, desde otro consumo cultural, como para entender mejor o engancharse más con estos cuentos que hace unos años nos podrían haber parecido más complejos para los pibes más chicos. El tema de las estéticas diferentes, porque al abordar la cuestión de un tratamiento temático diferente, como en el caso de Bornemann, que Bornemann no es muy jugada desde lo estético, digamos, desde el lenguaje, pero en este caso es arriesgada desde el argumento. Sí, alguien jugada desde la estética, Silvina Ocampo, ustedes saben, la gran escritora argentina, inclasificable, Silvina es inclasificable. También escribe literatura para chicos, además literatura para adultos, y hay una continuidad en su literatura para chicos y para adultos, porque siempre ese universo al sesgo, con esos niños medio monstruosos y esa realidad medio onírica, digamos, inclasificable como es Silvina. Tiene un cuento que se llama La lucecita, que se puede relacionar con Del tamaño de un hermano de Colasanti, porque son unas luces, es una niña ciega, digamos, y unas luces que tienen que ver con que lleguen a los ojos de esa niña o no. Ese argumento en mano de Paul Divert hubiera sido terrible, digamos. En mano de Silvina se convierte en una cosa para nada cursi, digamos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tiene de particular también Del tamaño de un hermano de Colasanti? Está contado con una belleza discursiva y con un cuidado sobre el lenguaje que no siempre se encuentra en cierta literatura para niños más comercial. Y desde ese punto de vista se relaciona con el cuento de Silvina Ocampo. El argumento del cuento de Colasanti y el argumento del cuento de Silvina no tienen nada que ver. O sea, yo no los podría relacionar argumentalmente. Se relacionan como género, son cuentos, bueno, yo ya medio elemental. Entonces, ¿de qué otra manera lo podemos relacionar? Son estéticas que exploran, lenguajes que exploran una dimensión un poco más compleja que la de cierta literatura para niños, que suele ser a veces más lineal. Yo me puedo permitir, imagínense que un pibe en primaria ya lea algo de Silvina, que ya te desestructura un poco, aunque sea como para que le suene otro discurso, vos lo preparás para que lea Silvina o cualquier autor más complejo en media, digamos. Hay un criterio de complejización, por eso es interesante organizar una red de ficciones. Por ejemplo, volviendo a pensar en esta misma selección de textos, yo también puedo tener en cuenta, para organizar el currículum, criterios de clasificación que de alguna manera son externos. Por ejemplo, la publicación, es decir, las formas de reproducción. Las aventuras de Pinocho, de Collodi, hoy están reunidas como libro, pero les decía yo antes que se publicó como folletín en la tradición del siglo XIX, de la literatura popular del siglo XIX, por capítulo en un diario. ¿Sí? El Eternauta de Westergel, porque nosotros hemos visto un microrrelato de Westergel, Exilio, el Eternauta de Westergel, que es historiete, que también se publicó por entregas, y nosotros ahora lo haremos con continuidad. Entonces, estos criterios para organizar un currículum,
cuanto más amplio sea, ¿qué posibilidades me van a dar? Más posibilidades de textos muy diversos y de entrarle a lo literario de diversas maneras. ¿Sí? Me parece que ahí terminó esta parte. Bueno, hasta ahí lo dejamos. Yo lo que voy a hacer ahora, vamos a hacer a lo mejor un cortecito, pero antes lo siguiente, traje libritos. Traje varios libros que son de las colecciones que yo dirijo, que algunos yo se los mostré los otros días, y lo que tienen de particular estos libros es que tienen ya un criterio temático de aglutinación. Es decir, por ejemplo, este libro que es de Acame, de Jorge Acame y Elena Bosse, se llama El más fuerte pierde. Es para los nenes chiquitos. Son todos cuentos en donde de alguna manera se reescribe esta tradición de la fábula. Pero acá, en vez de que gane el fuerte, gana el débil. Un poco en esta tradición del que es más débil y que tiene que sobrevivir por su ingenio. Estos cuentos ya tienen eso en común. Y a la vez en esta colección en particular, no en todas, hay misceláneas. Es decir, hay pequeños otros textos, poesía, etcétera, a veces fragmentos de textos teóricos que iluminan sobre esta misma cuestión. Entonces yo lo que traje, para que ustedes se reagrupen, explico primero la actividad, reparto los libros, hacemos un corte y después seguimos. Para que por grupo, como no somos muchas, en los grupos circulen varios de estos libros. Estos libros ya tienen un punto de partida que ya tienen temas aglutinantes. Ustedes los empiecen a mirar tranquilas y hagan como una especie de borrador, no de una super red de ficciones, pero sino aunque sea de uno de los trayectos. ¿Volverías al anterior? Al anterior. No, a lo mejor toda la red de ficciones, que es la que yo acabo de exponer, sino algunos de sus trayectos, por ejemplo. Estas tres, ¿sí? Uno de los trayectos que lo pueden integrar. Porque a lo mejor yo después no puedo organizar todo por redes de ficciones, pero en algún momento establezco aunque sea un trayecto de relación. O progresivamente voy viendo, hago este año un trayecto, el año que viene a lo mejor incorporo otro, etcétera, etcétera. Me refiero a trayecto con una selección de obras que están interrelacionadas con criterios más amplios, no solamente porque son cuentos o porque traten un tema, ¿sí? Entonces, lo que yo les propongo, que ustedes miren los libros que les tocaron, la idea es que tengan más de un libro por grupo, si no les convence mucho uno, que se los cambien con los compañeros, etcétera, elijan los libros que les resulten más cómodos, más interesantes de los que estén circulando, y se fijen cuáles pueden ser los ejes para establecer desde ahí un trayecto. Esos primeros ejes ya están, de alguna manera. Para reírse de miedo son cuentos de terror y de humor, por ejemplo. Historias de inmigrantes son historias de inmigrantes. ¿Quién engaña a quién? Son diversos autores, ¿no? ¿Quién engaña a quién? Son cuentos de pícaros que engañan a otros para sobrevivir. Cartas con historia, por ejemplo, es un libro muy interesante de Mabel Pagano, una escritora de Buenos Aires que viene de la novela histórica, ella escribe para adultos. Y entonces, el primero, ¿cuál habrá sido? ¿Alguien se acuerda? El más fuerte pierde, debe ser de Acame. No me doy cuenta. Aquí Patagonia, va. El más fuerte pierde, de Acame. Igual yo después, si quieren doy bien los datos antes de repartirlos. Bueno, lo voy a hacer ahora. El más fuerte pierde, Acame. Cartas con historia, Mabel Pagano. ¿Qué hace Mabel Pagano? Toma un personaje histórico y escribe una carta que ese personaje histórico en algún momento de su vida le escribe a otro, a partir de un contexto real, pero la carta es inventada. Por ejemplo, hay una parte con Sarmiento que yo creo que cuando íbamos a Argentina yo les conté algo de esto, porque cuando uno edita, vos en algún momento trabajás junto con el autor, ¿no? Ustedes saben que Sarmiento, de familia humilde, de San Juan, la higuera, remember, bueno, va a Córdoba para tratar de entrar al célebre colegio de Montserrat, para tener una beca, que yo que historia, lo rechazan. Ahí está el camino autodidacta Sarmiento, del gran Sarmiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la astucia narrativa de Pagano? Cuando él está solo en una pensión, yo esperando que le den la admisión o no a Montserrat, ella se inventa que Sarmiento le escribe una carta, no sé si a la madre o al padre, etcétera, contándole sus expectativas. Las expectativas de ese joven Sarmiento. Ese tipo de textos hay acá, que es interesante, porque es interesante para reflexionar sobre ficción e historia, que es una confusión compleja. ¿Quién engaña a quién? Vuelvo a mostrar libros que mencioné antes, pero lo hago con más detalle. También es de Acame y Bosse, y son cuentos de pícaros.
Cosas de no creer, Adela Bash y Alejandra Erviti, leyendas de humor y terror. Generalmente tienen una bajada que te explica. Quiero decir, los libros con los que ustedes van a trabajar acá ya tienen una relación, porque por eso vamos a poder hacer un ejercicio rápido. Si no, no podríamos hacer un ejercicio rápido de armar un trayecto si no partiéramos del libro que ya tienen algunas relaciones hechas, ¿no? Para reírse de miedo de Falvo, que yo leí en una de las últimas clases el cuento anterior, el cuento de ella que era un monstruo verde, que ahí estaba el tema del otro, que uno pensaba que el monstruo era terrible y era un monstruo bebé que se había quedado solo y tenía miedo. Ahí está como en el cuento de Colasanti, ¿no? Como en el cuento de Westergel, la mirada del otro. Bueno, para reírse de miedo. Historias de inmigrantes de María Cristina Alonso. En el bosque hay luces, que yo lo mostré también la vez pasada, de Luciano Saracino, son todas historias de hadas y duendes. Bichos que vuelan, de Patricia Suárez, es un libro con historias sobre bichos que vuelan, desde aves a murciélagos. De las aves que vuelan me gusta el chancho. Comer con los ojos, que lo mostré el otro día, de Patricia Suárez y mío, que son todos cuentos en donde aparece la comida y recetas, etcétera. Perdidos en el miedo, de Baccarini, también historias de miedo diferentes, en tradiciones distintas. De luces y sirenas, de embrujos y de quenas, cuentos y obras de teatro, acá también hay una obra de teatro en el de Baccarini, de Adela Valle y Alejandra Erviti, que retoma historias de la tradición, leyendas. Y a veces hay leyendas humorísticas, por ejemplo, y reflexiones. Hago una presentación general y sobre todo para la gente que no está presente, digamos, ¿no? Porque después ustedes en realidad estos libros los van a circular y ustedes los van a ver. Pero, por ejemplo, en Cosas de no creer, ¿me tenés un cachito? ¿Me lo tenés un cachito? Así yo... No, al revés. ¿Me tenés esto? Mientras lo busco, porque no lo marqué. En estos libros no solamente están cuentos y a veces también obras de teatro que hablan sobre un tema común, y por eso nos va a servir para hacer este ejercicio acá, sino que hay misceláneas, les decía, es decir, recuadros en donde hay otros textos diferentes, poesías, textos teóricos, etcétera, que tratan el mismo tema y que de alguna manera lo iluminan desde otro lugar. Entonces, por ejemplo, estas son versiones que hacen Bash, ustedes la conocerán a Adela Bash, sobre todo como autora de teatro, trabaja mucho el humor, y Alejandra Erviti, y en una de las misceláneas ellas hacen como una reflexión, gracias, metaliteraria con este tema de inventarse leyendas, no solo recrearlas, desde el humor. ¿Cuántas parejas caen en desgracia por día en el universo de las leyendas? Caramba, es que la gente no se puede enamorar en paz sin tener que andar convirtiéndose en árbol, arbusto, cactus o enredadera. Y ahí empieza. Entonces es una manera también de poner distancia en una característica de la leyenda, que en realidad da una explicación, por supuesto, mitológica, fantástica, de un hecho. Sí. Y es cierto, si vos tenías la mala suerte de ser guaraní y enamorarte de otra tribu, terminabas en Flor de Ceibo, por lo menos. Digamos, sí. Entonces, pensar la reflexión metaliteraria desde el lugar del humor es una puerta de entrada interesante para los nenes más chicos, digamos. Por eso uno lo puede ir complejizando. Voy mostrando los otros libros que van a circular, sobre todo para la gente de afuera. Enrique Buti, un excelente autor que todos conocemos de Santa Fe, que hace una versión buenísima de mitos griegos, se llama Lluvia de Astros. Esto para chicos más grandes o para media. Yo parece que estoy poniendo los libros. Bueno, Patricia Suárez y yo hicimos esta versión de Seres Fabulosos, Rituales e Historias Secretas, todas versiones de historias de la tradición oral latinoamericana. Olga Drenen, Historias de las Selvas del Mundo. Más allá de que todos son cuentos sobre selvas, hay una cuestión de género, son leyendas de amor y de misterio. Entonces aparecen las selvas en relación con el tema del amor y la selva en relación con lo misterioso. Graciela Pérez Aguilar, Amigos Extraordinarios, que yo lo mostré en la clase pasada, todas historias que tienen que ver con animales, historias de gatos, de caballos y de perros. Ay, La Llorona no la traje. Viste que yo me olvido, no. Que es un libro mío, pero viste que sí no lo traje. La Llorona, viste que
como un bestseller. Sí. Es un libro mío que se llama Historia de fantasmas, bichos y aventureros, pero no lo traje. Hay Juna de Ocho y Califa, que son todas historias de jinetes. Y es buenísimo, por ejemplo, para trabajar Martín Fierro y demás. Martín Fierro es algo que uno lo tendría que dar en un séptimo, ¿no? ¿Sí? Entonces, todas historias que tienen que ver con historias de jinetes. América Mágica, Graciela Repún y Graciela Pérez Aguilar, todas historias que tienen que ver con la magia en América. No tengo miedo de Graciela Vialet, que tiene que ver con maneras de exorcizar el miedo. Esta es mía, se llama Criatura de los Mundos Perdidos y son, ya lo conté esto, se jubila una tortuga de mar, así que vive en la costa del Océano Atlántico, acá en Argentina, y se jubila también una avispa camachuí de por acá de la costa. Y entonces se van a un centro de jubilados retirados allá por al lado del mar, por la Patagonia, y se dedican cada uno a contarse historias. La avispa le cuenta todas historias del río y la tortuga le cuenta todas historias del mar. Y eso es el eje que entrelaza ambas, el diálogo. Náufragos y piratas, que lo hicimos con Leonel Giacometto, también todas historias de piratas en versiones actuales. Todas las lunas son mías, de que yo acá les hice la encuesta de Globizón la otra vez, creo. Ah, no se las hice a ustedes, bueno, me equivoco, me confundo con los años. Todas las lunas son mías, ¿cuál es el eje acá? Historias que tienen que ver con la luna. Entonces, toda una serie de historias de lobisones, que la hace Laura Cotton, que escribió el libro conmigo. O sea, transformaciones bajo la luz de la luna. Y yo escribí toda la primera parte de las historias de señores lunáticos, señoritas que están siempre en la luna, señores alunados, o sea, toda la cuestión metafórica de la luna, que es a mí lo que me divierte escribir es eso. Bueno, del otro lado del océano, que lo hace Sandra Comino, que son las historias que llegaron a América desde distintas culturas de otros continentes. Y por último, otro libro de Buti que es bárbaro, que se llama El diablo mete la cola, todas historias sobre diablos. Bueno, y me faltan más libros de esta colección, pero no los tengo a todos. Traje esto. Entonces, ¿por qué traje estos libros? Porque el ejercicio que vamos a hacer después del recreo es este, que por grupo ustedes van a tener varios de estos libros, los miran y empiezan a proponer algún trayecto de, bueno, yo de este libro podría seleccionar esto y relacionarlo con este otro, y lo que se acuerden. Ah, yo una vez leí tal cosa, lo puedo ampliar de tal manera. ¿Por qué es un borrador esto? Porque ese tipo de ejercicio uno lo tiene que hacer en su casa con otro acceso, con la biblioteca a mano, con internet a mano. Por eso yo traje acá un libro que ya sea disparador, porque ustedes no van a tener acá otros recursos. Pero la idea es empezar a improvisar algunos trayectos acá, porque después la actividad final que cierra el curso es que ustedes, entre varios, si pueden ser compañeros que trabajan en una misma escuela o no, en todo caso, puedan armar un trayecto más amplio. ¿Sí? Bueno, ahora descansamos un rato.
Bueno, en la instancia que queda ahora hasta el mediodía y que cerremos, reitero entonces la consigna. La consigna sería, como hemos trabajado siempre en estos talleres, trabajar acá una suerte de borrador, porque no tenemos mucho tiempo como para que sea un trabajo exhaustivo, y después recuperar ese trabajo en vuestros hogares. De la misma manera que hicieron con escritura, que empezaron a hacer la escritura acá y por ahí la retomaron después con más tiempo o encararon otra, acá de la misma manera sería, partir de estos libros que ya tienen textos que están aglutinados con algún tipo de criterio y a partir de eso imaginar, según el nivel en que trabaje cada uno, etcétera, trayectos posibles. Por ejemplo, de este cuento yo podría trabajar este, y además se me ocurre, por eso es bueno hacerlo en grupo esto, que podríamos engancharlo con tal y tal otra cosa y tratar de explicitar en lo posible el criterio. Esto yo lo relacionaría porque es una leyenda, esto yo lo relacionaría por los animales, esto yo lo relacionaría porque tiene una mirada diferente en el tratamiento. A ver si yo puedo hacer el ejercicio de explicitar esos criterios, o lo hacemos después entre todos acá. Por ahora este borradorcito que hacemos acá y después lo complejizan para entregarlo con tiempo. Así que si quieren que se vayan circulando los libros, alguna gente ya los vio y después si quieren ir tirando para atrás. Como son muchos ustedes, me parece que por grupo puede haber por lo menos 2 libros y en algunos casos puede haber 3 quizás. ¿Quieren pasar para atrás? Pásenlo porque atrás no hay nada. Reúnanse en grupo, cada uno elija por lo menos 2 libros y si no se los va cambiando. Y empiecen a armar aunque sea un trayecto de 3 textos. Pobre, seguramente no encontró bailarín y se fue. Comentarios que todos hacemos. Bien. La última familia que se retiró de la fiesta subió al sulky, subieron a todos sus hijos y encaminaron. Ahí por las noches oscuras del pueblo se perdieron. En el medio del camino vieron a un perro negro, su pelaje brillante, sus ojos fosforescentes, que se atravesó en el camino. Ni bien lo vieron, quedaron espantados, aterrorizados, y el caballo aún más, que no quiso dar tranquilidad. A rebencazos al pobre caballo lo hicieron arrancar. Todos sigilosos, llenos de miedo, porque la bestia realmente inspiraba eso. El dueño no tuvo mejor idea para expresar su valentía que sacar el arma que llevaba dentro. Apuntó a aquel pobre perro negro y lo hirió en sus patas. Entre aullidos y gemidos y lleno de dolor, el animal atravesó los paredones del camposanto, del cementerio, y ahí se escondió. Al día siguiente, cuando cada uno volvió a su rutina, a su trabajo, a su lugar, encontró que Cipriano no estaba, no había llegado. Cada uno se puso en funcionamiento con su labor. Los tarros de leche llegaban a la cooperativa y ahí se escucharon los comentarios de aquel dueño del sulky que había herido a aquel animal enorme, de ojos negros. El comentario fue pasando de boca en boca. Cipriano llegó a trabajar. Los obreros de la cooperativa, aún llenos de trabajo, seguían hablando entre ellos y decían que aquel perro hubiera podido ser un lobizón, porque la leyenda era conocida. Hacían comentarios y se decían cosas entre sí. Uno decía, si es el lobizón tiene que caminar 7 kilómetros de ida y 7 kilómetros de vuelta. Si es el lobizón, decía otro, va a entrar en los ataúdes, en el campo santo, y va a arrancar todos los huesos de los muertos y va a jugar con ellos. Otro que estaba cerca pensó que era asqueroso lo que estaba pensando, pero no dijo nada. Uno de los más viejos de los operarios dijo, si realmente está enamorado, va a ir a morirse en la puerta de la casa de su enamorada.
Pasaron los días, pasaron las horas, transcurrieron los meses y el operario seguía trabajando. Tenía la mano lastimada, sí, pero nadie había observado que dentro de su espacio de trabajo había gotitas de sangre cada vez que terminaba de trabajar. Hasta que un día, ya cansado de tanto dolor y de tanto malestar, había pedido al capataz permiso para retirarse antes porque ya no podía seguir trabajando. Fue así que el capataz asintió y lo dejó irse. Bien, nunca más se supo de Cipriano. Nunca más se vio aquel hombre que había sido tan bueno, tan responsable y comprometido con su trabajo. Los meses y casi el año había pasado cuando Amelia, la más chica de la familia, había cumplido o estaba pronta a cumplir los 15 años. Se organizó la fiesta en la casa, se invitaron los amigos, vecinos. Gente de aledaños llegaron a la gran fiesta porque era una familia muy grande. Fue ahí donde Amelia festejó su fiesta y, llena del gentío y el barullo de la fiesta, decidió irse a una de las ventanas de la gran casona. Y desde ahí afuera observó, en el medio de la noche, cómo un perro merodeaba el lugar, con el hocico hundido en el pasto. Se enteró enseguida que ese era Cipriano. Abrió grande el ventanal, dejó que el rocío de la noche penetrara, cerró sus ojos y la brisa que acarició su rostro fue transformando a aquella niña de 15 años en un ave negra que montó vuelo y fue a unirse con aquel perro. Y cuentan, los que cuentan, que así se enamoran los viernes a la noche aquellas hijas últimas que dicen ser brujas. Bueno, buenísimo, gracias. Súper breve porque es tardísimo para terminar. Cuento una anécdota. Este cuento está incluido en un libro que se llama Historia de fantasmas, bichos y aventureros, que no traje ahora, que es de una de estas colecciones. Se llama Historia de Cipriano porque son historias de la tradición oral de diversos lugares de la provincia de Santa Fe, y por eso esa lo ubiqué en la zona de la cuenca lechera y de la Pampa Gringa. Y junté dos historias, la del lobizón con otra leyenda que hay, que es menos conocida, que es que la séptima hija mujer, al cumplir 15 años, los viernes de luna llena se convierte en bruja, digamos, entonces ahí están unidas. Y brevemente cuento esto. Una vez fui a San Jerónimo Norte, acá en la provincia, a dar unos cursos, algunos docentes, había unos nenitos que habían leído este cuento. No sé si conoces San Jerónimo Norte o alguien es de esa zona. ¡No! ¡Son rubios! ¡No! No, bueno, no. Y tienen apellidos como Zimmerman, no sé qué, como yo que vengo de una zona que todos somos piemonteses, a mí todo me llamaba la atención que eran todos suizos, todos, que yo había un sustrato suizo alemanes. Entonces se me acerca cuando terminamos esto de Cipriano, que los chicos lo habían visto en clase, y habían hecho unos trabajos con la maestra, y la maestra me mostraba el trabajo, que yo que se me acerca un nenito así, que era un rubio Zimmerman, ponele, y me dice, yo busqué en la guía, me fui al locutorio, porque esto fue hace unos años, ¿no? Me fui al locutorio del pueblo a buscar una guía de teléfono de Santa Fe. Yo vivía en Santa Fe en esa época, no vivía en Rosario. Y busqué Cipriano Leguizamón, Cipriano, nombre de personaje en toda la guía, y no lo encontré. Y yo pensé, claro, yo le puse un nombre bien criollo, y para un Zimmerman, Cipriano Leguizamón le habría parecido un nombre totalmente exótico. Y él estaba convencido de que Cipriano existía y que debía vivir en Santa Fe, porque sé que había visto en la solapa del libro que yo era santafesina. Entonces, increpándome, no estaba en la guía. Por lo cual, entonces, lo que le planteé es esto, bueno, pensá. Él era lobizón, si hubiera estado en la guía, si hubiera estado en las páginas amarillas, ¿cómo se hubiera promocionado? Y se acercaron otros y empezaban a decir, bueno, yo expliqué un poco lo que eran las páginas amarillas, la idea de publicidad, y empezaban a armar publicidades de cómo publicitaba sus servicios un lobizón, cómo saldría el aviso, etcétera, etcétera. Es decir, hicimos una propuesta de taller de escritura ahí. Aparte, quiero decirte, esa es la realidad del aula a veces. Bueno, esa no era mi aula, yo era un foráneo, ¿no? Pero esa es la realidad del aula. A partir de esas cosas que te dicen los pibes, vos lo capitalizás para hacer, porque esa ya era una cuestión ficcional, digamos, ¿eh? Pensar que iba a encontrar en la guía al personaje. ¿Cómo lo capitalizás? Escribí eso, contalo, qué es lo que pasa, y bueno, y a partir de eso surge. Bueno, me pareció que la anécdota podía ser relevante. Bueno.
Estamos en contacto entonces por cualquier duda. Bueno, espero que las ideas hayan sido motivadoras. Y los libros espero que entren. Chao, nos vemos.